Bienvenidos a esta nueva entrega referente a las mediciones de distancia en el área así topográfica como tal, ¿no? En esta oportunidad contamos con la colaboración del profesor Alexis Calzadilla, su confianza, saludo fraternal. En este caso de las mediciones de distancia, hay preguntas recurrentes que ¿cuáles son esos métodos de medición de distancia? ¿Cómo se mide la distancia en topografía? O las concepto de la definición de topografía. Pues esa definición es esa distancia verdadera de ese terreno que separa dos puntos. Sí, y que es usualmente utilizada por todos nosotros a diario, incluso por personas que no manejan lo que es el mundo de la topografía. Y por esto, este material, si tienes la intención de conocer un poco más, quédate hasta el visualizar final lo que es la medición de distancia, ¿sí? Acá tienen el glosario de los puntos que vamos a ver o a desarrollar en este video para su conocimiento, para expandir esa, digamos, conceptualización de topografía y sus mediciones. Esto es esta parte básica en esta primera entrega, dándole paso como tal. Mediciones de distancia entre dos puntos. Una operación sencilla, muy común en los trabajos de topografía y que hay varios métodos y que los instrumentos seleccionados para este trabajo son del uso cotidiano para nosotros. Incluso cuando vamos a colocar una cortina, vamos a medir entre dos puntos, utilizamos esas herramientas y aplicamos ese concepto de la medición entre distancias, ¿sí? En los levantamientos topográficos, ahora hacemos un alto aquí. ¿Qué son levantamientos topográficos? Es eso, digamos, actividad que se realiza para determinar una información específica o general de un terreno, un sitio o un lugar. Un levantamiento topográfico se pueden hacer a campo abierto, dentro de una edificación, por ejemplo, dentro de una universidad, se hace el levantamiento topográfico de la jardinera, por ejemplo. Entonces, este es el concepto de levantamiento topográfico y que estos a su vez son representados, ¿sí?, a una escala sobre un plano horizontal. Es decir, todo lo que vemos en el terreno o en el campo o en la edificación o en la vialidad lo podemos plasmar o visualizar en un plano que a través de las escalas de reducción, ampliación, podemos visualizar. Generalmente es de reducción las escalas que se utilizan en los planos topográficos, ya que son largas o áreas muy extensas y que necesitan ser representadas detalladamente en un espacio. Se refiere a esas superficies terrestres que de alguna u otra forma se representan horizontalmente en el plano, ¿sí? Continuando con lo que es digamos, el contenido de este video, tenemos lo que es el odómetro, ¿sí?, que es esa rueda que va girando y que sobre esa gira, ese recorrido que va haciendo, va obteniendo la distancia. Generalmente utilizada para distancias horizontales, como obras como vialidad, donde no hay mucho resalto, ¿sí?, porque la idea en topografía es minimizar, mitigar los errores. En el caso del odómetro es muy utilizado en vialidades, pues en distancias cortas o superficies lo regularmente posible, exacto, lo más derecho, ¿sí? Una representación de este uso de este instrumento es en los carros. Por ejemplo, en el conteo del kilometraje es, digamos, el concepto es el mismo. De la medición de distancia con telémetro, es un instrumento óptico, sí, que mide esas distancias inclinadas con simple colimación, es decir, no tiene muchas pendientes y que sin necesidad de colocar miras ni señales en el punto al cual se desea determinar la distancia, fijas un punto y realiza ese cálculo, ¿sí? Cuando hablan de las miras o sí, ni señales, son algunos de esas reglas que se colocan, que antiguamente se veían por allí, o los prismas, en el caso de las estaciones totales, son instrumentos que complementan o necesarios para generar la información o determinar una distancia con equipos más sofisticados. Mediciones de distancia con cintas de acero. En este caso, la precisión de la medición de estas distancias con cintas métricas depende de las condiciones de calibración especificadas por el fabricante, ¿sí? Algunos son más cortas, tienen un detalle al principio, si son de metal, si son de plástico,
hay que determinar pues en cuenta eso, o sea, el material para generar nuestros cálculos de corrección, que más adelante vamos a hablar un poco de lo que son los errores al utilizar estos podemos visualizar esas mediciones. Si dentro del concepto del video de mediciones con cintas de acero, por ejemplo, tenemos los errores sistemáticos, errores aleatorios y groseros. Sistemático es que por donde se está el sitio donde se está trabajando, ¿sí? Los errores aleatorios es lo que mencionaba anteriormente: la temperatura, la tensión, la catenaria, la alineación, la verticalización del mercado como tal. Ahora, la temperatura es cuando el sol, por ejemplo, saben que los materiales se dilatan o se retraen, se contraen, dependiendo el clima, pues frío, caliente. Con respecto a la tensión es cuando se estiran mucho. Por ejemplo, esto ocurre mucho en las plásticas que estiran la cinta, entonces ahí genera un error, ¿sí? En los errores groseros, como pueden ver, las marcas del terreno, que si vamos a medir, por ejemplo, una edificación internamente, a hacer ese levantamiento topográfico, nosotros podemos tomar un punto equívoco antes de la pared, después de la pared, a cuestiones por el estilo, ¿sí? Mediciones, ¿sí? De óptica de distancia, ¿sí? Hacemos por acá este alto, ¿sí? Donde con visual horizontal es ese proceso de levantamientos topográficos, ¿sí? En donde los puntos de rellenos a levantar no requieren pues de una gran precisión. Por ejemplo, en la distancia de unas aceras, las distancias de una calzada es donde está la carretera, el ancho de la vialidad, por ejemplo, o vamos a medir un salón de clase, vamos a medir también una edificación, las columnas, las vigas, ¿sí? Y con visual inclinada, hay una diferencia, ¿no? Horizontales que están en un mismo plano o en un mismo nivel. En el caso de la visión inclinada, son terrenos con pendientes que se hace necesario pues inclinar el telescopio un ángulo con respecto a la topografía. Esto tiene que ver también con los tipos de instrumentos, porque hay unos instrumentos que solo permiten hacer giros y no horizontales, y otros que permiten giros horizontales y verticales, ¿sí? Esto más adelante hablarán de las poligonales, hablaremos de digamos, los radios de giro, los ángulos, también lo que son las poligonales, etcétera. Errores en la determinación óptica de distancia, ¿sí? Por aquí tienen varios, 7 errores muy frecuentes en la graduación de la mira: error de la temperatura, digamos, las articulaciones para los pliegues de las miras, la refracción visual, error de evaporación del aire, ¿sí? La lectura de las cifras decimales. Esto es cuando tú, a través del nivel óptico, tú la miras o calibras el instrumento hacia digamos, la mira o el instrumento donde se va a leer las alturas y las cotas. Ahí no es tan preciso, pues. En este caso, este tipo de mediciones ópticas con el uso de nivel han ido desapareciendo, ya que fue un instrumento ampliamente, pero es importante, que ha sido ampliamente utilizado en distintas funciones, incluso en los terrenos accidentados. Fue muy útil. Date cuenta que mucha de la información topográfica de Venezuela en el mundo fue a través de esta tecnología. En este sentido, les vamos dando paso pues a esa distancia eh, con odómetros electrónicos, ¿sí? Que lo hemos visto tipo pistolas o de alguna otra forma más sencillos, con simplemente colocar
miras láser, ¿sí? Y que con frecuencia dan esas longitudes a través de esas ondas y que caben pues entre el emisor y el receptor, que son ambos sentidos. Muchas gracias por tu atención y esperando que este material sea útil, y nos vemos en próximas entregas donde iremos ampliando este tema sobre las mediciones de distancia. Hasta un nuevo encuentro.